Bien su plan financiero, el plan económico, el plan técnico y también el plan maestro. Entonces, normalmente es el término o el concepto que entienden los privados que están manejando, administrando zonas económicas especiales a nivel mundial. Entonces, no es algo propiamente del sector público. En la ley, y la otra cosa, plan de desarrollo que se encuentra en un borrador de los lineamientos es el plan que se aplica al interior de la zona económica especial. Si ustedes leen con mucho cuidado la ley de zonas económicas especial, hay un programa de desarrollo. Eso es para la infraestructura y otros servicios al exterior de la zona económica especial en el área de influencia. Muchas gracias, Craig. Con Craig tenemos más de un año trabajando en Banco Mundial y además ha tenido la generosidad de venir de África, ¿no? 6 meses pasa en México y 6 meses en África. Entonces, pero bueno, regresando un poco a la parte conceptual, digo, parece una amiba, ¿no? Dice el titular de la autoridad que diseñamos una amiba, pero lo que queremos es ser muy gráficos de explicar las modalidades de la ley mexicana. Y la ley mexicana dice en su artículo 7º que hay 2 modalidades, unitaria y por secciones, ¿no? La decisión del presidente de la República y del secretario de Hacienda y del titular de la autoridad ha sido que vayamos a una modalidad por secciones. Entonces, ¿cómo funcionaría? Pues el presidente de la República establece un polígono amplio, que sería el gran círculo, donde es un área susceptible de albergar secciones, ¿no? No quiere decir que ese polígono amplio vaya a ser zona económica especial, no. En ese polígono amplio lo que hay es tierra privada y federal susceptible a ser una zona económica especial. En su momento, cumpliendo con los requisitos que se publican, obviamente de ley, de reglamento y de los lineamientos para el otorgamiento de un permiso o de una asignación pensando en una entidad paraestatal como las APES. Eso le estamos llamando polígono amplio. Es el polígono amplio. No área de influencia. No, el polígono amplio es el epicentro y el área de influencia está fuera del polígono amplio, ¿no? O sea, el polígono amplio, pensemos, y puedo adelantar, que en promedio serán 10,000 hectáreas, ¿no? ¿Cómo se hacen los trazos? Los trazos son criterios técnicos de infraestructuras, topográficos, de impacto ambiental, de impacto social, viabilidad jurídica, viabilidad ambiental, viabilidad financiera, ¿no? Es decir, hay una serie de requisitos y el presidente establece esa área. Dentro de ese polígono amplio hay un predio federal, que es el capital semilla, pensemos, ¿no? Que el gobierno de la República, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, que es su fondo de inversión, compra tierra federal y estamos hablando entre 250 hectáreas y 700 hectáreas dependiendo de la zona. Hoy la más avanzada, hay que decirlo, es Coatzacoalcos precisamente, es la zona económica especial pues más avanzada en tierra y además donde existe un gran apetito por parte del sector privado. Y además donde hay problemas de disponibilidad de tierra, también hay que indicarlo, por el tipo de suelo, por los tipos de industrias que existen y tal. Después vendrían los potenciales secciones privadas, que son el número 3. Entonces, es decir, hay un privado que identifica que puede desarrollar una zona económica especial y entonces solicita un permiso a la autoridad federal. Y para eso tiene que hacer una prefactibilidad y presentar los elementos de dictaminación para que en un acto de autoridad administrativo la autoridad delibere y otorgue un permiso para que se desarrolle una sección privada. Y el cuarto, de zona económica, que serían los círculos punteados, ¿no? Que es el 3, por ejemplo. Y después viene el 4, que el acto de autoridad es la autorización. Ahí la autoridad le otorga una autorización al inversionista privado que se instala dentro de una sección, ¿no? Entonces, perdón, el recapitular, probablemente muchos de ustedes lo conocen muy bien, pero a nosotros nos parece, como es una materia nueva, administrativa y económica, que vale la pena repasar algunos conceptos, ¿no? Siguiente, por favor. Y así les ahorramos a algunos consultores. Incentivos fiscales y dentro de estos los aduaneros, ¿no? Siguiente, por favor. Son 3 principalmente: el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto y la seguridad social, las contribuciones de seguridad social, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como ustedes saben, también es una contribución de seguridad social el Infonavit y ese no está propiamente contemplado.
¿Qué buscan? Pues obviamente es atraer la inversión, fomentar el capital humano y la capacitación de los trabajadores. ¿Qué dice la Ley Federal de Zonas Económicas? Que esto es importante. El artículo 13 le da un piso a los incentivos. Y acuérdense que en materia fiscal hay una protección constitucional, que el incentivo que está en ley se vuelve un derecho adquirido una vez que sale en un decreto. Esto es importante porque, pues porque va a haber un movimiento, hay un periodo transeccional, ¿no? Entonces, aquel inversionista que haya recibido el beneficio con base a una ley y un decreto específico, podrá defender en tribunales un derecho adquirido. Perdón que haga esta mención, pero esto es importante para la certeza de cualquier inversionista, ¿no? ¿Qué dice la ley? Mínimo una duración de 8 años y no se podrá modificar en perjuicio del contribuyente. Que esto también es muy importante. Es como cualquier beneficio fiscal pensemos en reglas es la misma naturaleza del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado que están enmarcados en el Código Fiscal de la Federación. Ahora, ¿qué anunció el secretario de Hacienda en Lázaro Cárdenas en la primera sesión de la Comisión de Zonas Económicas de la CONAGO? El doctor Meade lo que anunció fue 100% en los primeros 10 años y 50% en los siguientes 5 años para el impuesto sobre la renta, y está dirigido a personas morales y personas físicas con actividad empresarial. Lo que quiero aquí mencionar es la Secretaría de Hacienda ya fue más allá. Es decir, ya lo que anunció el secretario va más allá. Mínimo eran los 8 años, el secretario se fue a 10 años y a 50, ¿no? 50% en los siguientes 5 años. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento del IVA. Aquí no hay ninguna novedad. Si ustedes revisan el artículo 13 de la ley, es muy claro. En una introducción de bienes a la zona económica especial, es tasa cero si proviene de México y no se afecta en materia de impuesto al valor agregado si proviene de importación. Los que conocen los recintos fiscalizados estratégicos van a ver aquí muchas similitudes, prácticamente es similar, y lo mismo los que trabajan en un modelo de index, ¿no? En el caso, obviamente, de la prestación de servicios al administrador integral y al inversionista, esto es importante porque los constructores caen aquí. Es tasa cero si las empresas residen en el país, ¿no? ¿Por qué es importante que sea tasa cero? Perdón, pero aquí sí sale mi beta hacendaria fiscalista. Pero ¿por qué es importante? Ustedes lo saben muy bien, por un tema de flujos y porque además ustedes sí pagan IVA en todo aquel insumo que compren en el país. Entonces, cuando lleguen a la zona económica a dar un servicio, eso les va a dar una devolución y estas devoluciones son mensuales, ¿no? Ahorita estamos justamente en la redacción de ese capítulo con la Subsecretaría de Ingresos. Eso es a lo que yo me he abocado el último mes, ¿no? La redacción de los términos fiscales, que es importante porque a ustedes les da certidumbre y en su contabilidad se puede reflejar como un flujo. Esto lo importante es que son flujos de efectivo porque son mensuales, ¿no? Bueno, pero esta parte sí es bien importante aclarar. Si queremos buscar la integración de las cadenas productivas y la proveeduría nacional a la zona, si queremos buscar la integración de la producción nacional y las cadenas productivas a la zona, esto que menciona Enrique es fundamental, porque toda la actividad que podamos tener al interior, a la hora de llegar a la zona, yo tengo otra vez la extensión de impuesto y tasa cero. Eso yo creo que es bien importante porque es un incentivo a la integración, no necesariamente una mera extensión, sino ahí trae una implicación de política muy importante, ¿no? Esto que menciona René es muy importante porque ¿qué busca esta tasa cero? Que no deje de ser competitivo comprar en el mercado nacional y en los encadenamientos de valores regionales. Y esto es muy importante. Eso es lo que busca, ¿no? Que sea 16% más barato, porque al final al mes vas a recuperar, ¿no? En una devolución. Y es mensual. Y esto en el flujo de efectivo, ustedes lo saben, los que todos hacen aquí pagos provisionales de IVA, pues supone, es un gran reflejo en sus contabilidades, ¿no? Operaciones al interior de la zona no se consideran afectas, ¿no? Hay una exención, y esto, obviamente, pues es un incentivo adicional. ¿Qué ventaja tiene? Que no hay un desembolso, ¿no? Y que además, de alguna manera, no se van acumulando a lo largo. Pero esto es en un mundo ideal, que todo se produzca, todo el insumo se produzca en zona y se comercializa en zona, se consume en zona y sale del país o entra al país. Y entonces, si entra al país, se introduce al mercado con el 16% de IVA, ¿no? Cuando se exporta, no, ¿no?
que es el tratamiento que tiene el IVA en exportación. Entonces, digo, aquí en la mesa podemos discutir más adelante y es un tema, en lo particular, a mí me gusta. Entonces, con toda confianza. Siguiente, por favor. ¿Sí? ¿No tendrías el riesgo de canibalizar el mercado interno y de la zona económica sale hacia el mercado? ¿Pueden regresar, por favor? Es una gran pregunta. No, porque precisamente, número uno, tienes tasa cero para el mercado nacional que le vende a la zona. Entonces estás incentivando que sea 16% más barato el producto que está hecho pensemos en Ixtepec o en Tuxtepec, ¿no? No importa cualquier municipio del estado de Oaxaca, que llega con un 16% más barato a Salina Cruz, a la zona económica. Eso es importante, porque quiere decir, compite en igualdad de condiciones de IVA que un producto que viene del extranjero. ¿Qué pasaría, y por eso es muy buena pregunta, cuando se introduce ese producto de zona económica al mercado nacional? Causa el 16% de IVA, como la maquila. Pero aquí hay otra parte importante. En el régimen aduanero, que ahorita voy a entrar adelante, que ese es ahí donde todos tenemos que tener mucha preocupación, y además, yo desde otra trinchera me tocó ver las distorsiones que se hacen con el régimen aduanero en este país. También hay que pensar que si el insumo viene de cualquiera de nuestros 46 mercados de libre comercio, ese insumo tiene el mismo tratamiento aduanero para introducirse al mercado nacional. Es decir, dentro de zona no importa de dónde venga. Puede venir, voy a decir aquí no se escandalicen, puede ser cemento ruso o acero chino el que se usa en la zona. Puede ser. Pero si ese acero, ese producto con acero chino entra a México, se interna, entonces causa el arancel y además causa el IVA, ¿no? Aquí, ¿por qué ha sido? Sí, porque son terceros países. Son terceros países. Ahora, si el acero viene de Luxemburgo, del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, eso no tiene ningún problema, ¿no? Porque tiene un tratamiento especial, ¿no? Tiene un tratamiento aduanero específico en nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Pero, ¿por qué es importante entonces también la limitación de las zonas? ¿Por qué las zonas no son tan grandes? Porque si ustedes tienen negocios en el interior del país o tienen negocios en la zona y ustedes compiten, en algunos casos puede ser que produzcan en zona, pero en algunos casos van ustedes a competir contra industrias de zona. Entonces lo que busca el incentivo es que no termine canibalizando efectivamente nuestra industria. Y por eso se ha decidido, la Subsecretaría de Ingresos, la Autoridad Federal, el licenciado Gutiérrez Cañas, se decidió hacer polígonos acotados. Porque imagínense controlar más de 1,000 hectáreas, pues se vuelve imposible, ¿no? Entonces, los primeros polígonos van a ser inclusive polígonos pequeños, de 250, 280 hectáreas, y van a ser además en etapas, ¿no? Y además los controles va a innovar. Las zonas económicas son una incubadora de política pública. Son incubadoras en vivienda, en financiamiento, pero es un lugar controlado para hacer pruebas. Y allí sí les advierto, viene un modelo de control fiscal especial para zona. Es decir, si ustedes no constituyen una nueva empresa, prácticamente están 24/7 fiscalizados por el SAT. Si ustedes constituyen una nueva empresa, no, hay un modelo cedular. Es decir, hay controles precisamente por esto, ¿no? Porque tenemos ejemplos en otras industrias que lo que han terminado es pues simulando el beneficio arancelario y nos introducen pues prácticas desleales a nuestro propio mercado interno, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta, pero por ahí van los controles y ahorita ese es el tejer fino. Yo me he tenido que desentender de algunos otros temas para concentrarme en este capítulo del decreto, ¿no? Que es la parte fiscal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y el crédito fiscal en materia de seguridad social, 50% los primeros 10 años, 25% los siguientes 5 años. Esto es importante, esto aplica al componente de salud. ¿Por qué insisto en el componente de salud? Porque hay otro componente, como ustedes saben, en la materia de seguridad social, que es la pensión. El incentivo no afecta a la pensión de los trabajadores, porque si no esto se acumularía a un problema social, ¿no? Es decir, alguien va a pagar esa pensión y si hoy se descuenta, pues eso va a ser una presión social para alguien. Y tenemos casos muy delicados de los braceros, por ejemplo, en materia de pensión. O sea, México tiene malas experiencias en materia de incentivos que afectan la pensión. Sin embargo, en el componente de salud no. Es un crédito fiscal, tampoco se desembolsa, se descuenta en la cédula de la declaración y eso también les da a ustedes flujo de efectivo, ¿no? Que es un gran incentivo también. Siguiente, por favor. Perdón, y aquí ¿qué es lo importante? Que ustedes como inversionistas seguramente identifican que no hay capital humano, ¿no? Entonces, el incentivo eso es lo que está buscando, es decir, generar condiciones de inversión donde no hay condiciones de inversión. Es
Eso nos tiene que quedar claro, ¿no? Oye, es que son excepcionales. Pues sí, porque excepcionalmente, si no fuera excepcional, tú no vendrías a invertir ni a Salina Cruz, ni a Lázaro Cárdenas, ni a Puerto Chiapas, ni a Ceiba Playa, ¿no? O no por lo menos en ciertas industrias, ¿no? Que es lo que va a pasar en el corredor Tabasco-Campeche. Oye, es que yo invertiría en energía, en Coatzacoalcos, sí, pero probablemente no en agroindustria, ¿no? Y hay otros. La zona, digo, aquí yo ya no estoy entrando a la justificación, por eso puse el video, pero la zona sí quiere buscar transferencia tecnológica al país. México requiere transferencia tecnológica, requerimos mayor conocimiento, valor agregado. Es que bueno que seamos un país manufacturero, pero tenemos que ser un país de innovación. Esta frase, yo acabo de estar en una visita de trabajo en la ciudad de Boston, ¿no? Que es la segunda ciudad con más patentes, que genera más patentes en los Estados Unidos, y es el segundo Silicon Valley. Por eso. Y esta frase que usa tanto Apple, que debemos de, que es la economía del conocimiento, ¿no? O sea, diseñado en California, sí, producido donde sea, que Shenzhen, pero está diseñado en California. Entonces las zonas sí tienen un incentivo adicional, que es el capital humano y la innovación, la transferencia tecnológica y obviamente la exportación, ¿no? Eso no lo podemos decir necesariamente, ¿no? Porque podría ser violatorio del Tratado de la OMC, pero sí tiene una vocación de exportación y de transferencia, ¿no? Fiscales locales, que esto es muy importante, la carta de intención, ya que firmó, por ejemplo, el señor gobernador, ya incluye 4 de estos incentivos, que es la nómina, el predial, el traslado de inmueble y el traslado de dominio, ¿no? Y el impuesto al hospedaje. Las compras de gobierno no están en la carta de intención, pero tendrán que ir al convenio de coordinación. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, que lo que se produzca en Oaxaca se consume en Oaxaca con un ponderador, ¿no? La ley de adquisiciones a nivel federal lo único que nos permite es un ponderador, es decir, darle un valor añadido porque está producido. Y es simplemente pero es un mensaje muy, muy positivo, social, ¿no? El impuesto sobre nómina, que representa un 2-3%, como ustedes saben, impacta directamente al inversionista. El impuesto predial depende de la industria, pero es un impuesto muy relevante. Y el traslado de dominio, que va a ser particularmente relevante para las secciones en tierra privada, ¿no? Y obviamente el impuesto hospedaje, que pensemos que en Salina Cruz, en Lázaro Cárdenas, los que hemos hecho algunas visitas ustedes saben, pues no hay oferta hotelera para el trabajador, para el hombre de negocios, para los ingenieros, ¿no? Siguiente, por favor. El régimen aduanero. Es prácticamente el recinto fiscalizado estratégico. Aquí no hay mucho que explicarles, lo conocen muy bien, pero es la introducción de mercancías al régimen. Pues tiene el impuesto al comercio exterior, derechos aduaneros, las normas y regulaciones y restricciones arancelarias domésticas que apliquen. Ahora, aquí hay una simplificación porque hay una ventanilla única, ¿no? Entonces, pensemos en la norma oficial, sobre todo en la regulación. En la extracción de mercancías al interior, igual lo que yo le mencionábamos a la pregunta que me hacía... Perdón, Ángel. A la pregunta que me hacía Ángel, bueno, la extracción, pues tendrá un derecho aduanero, ¿no? Obviamente, y aquí esto es importante, hay un capítulo que es dentro del capítulo de aduanas que prevé para reparación y para consumo la introducción al país. Es muy controvertido y requiere un control adicional, pero es importante la reparación. Porque hay zonas en el mundo, tenemos el caso de Tánger, de que una maquinaria se daña y en lugar de arreglarse en Fez o en Casablanca o en el mismo Tánger, ¿no? Se termina yendo a Algeciras o se va pues a Barcelona, ¿no? Nosotros no queremos que las maquinarias, ¿no? La maquinaria se debe de quedar en México. Entonces, tiene que tener un tratamiento especial para que no... Ahora, ahí el control es muy importante y ese es el gran reto que tiene el SAT y que tiene aduanas, ¿no? Y los beneficios durante la permanencia, la temporalidad, ¿no? Y ustedes saben, ¿no? El modelo de transferencias que tiene México, que nos ha hecho muy competitivos, ¿no? Siguiente. Ventanilla única. Siguiente, por favor. Digo, ustedes lo conocen muy bien en la ley, único punto de contacto, la orientación del inversionista, información solamente una vez, coordinación gubernamental, simplificación, resolución prioritaria. La resolución prioritaria es importante, la ley establece un acuerdo conjunto entre la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas para simplificar y además resolver en ventanilla buena parte de los trámites. Esto es una novedad. La autoridad tiene 2 novedades administrativas importantes. Una que es administrador inmobiliario, como lo es la SCT o lo es la Secretaría de Gobernación, un desconcentrado. Es decir, puede concesionar tierra sin pasar
por otra instancia gubernamental y puede simplificar administrativamente todos los trámites que estén dentro de las zonas económicas. Es una COFEMER y por eso es un acuerdo conjunto y la ley vela que sea conjunto, pero más bien hay una supervisión de COFEMER y hay una disposición por parte de la autoridad. Siguiente, por favor. ¿Qué hace la ventanilla única? Pues obviamente tiene trámites y servicios gubernamentales en general, los incentivos y programas, el manejo de la aduana y el comercio exterior y el clúster de servicios privados. Perdón. En el caso de... voy a aprovechar. En el caso de incentivos y programas, un ejemplo que tenemos y que lo sabemos y lo hemos padecido, ustedes lo padecen, es la banca de desarrollo, ¿no? La banca de desarrollo tiene muchísimas líneas de negocio con distintos objetos. Pues esa es uno de los, para nosotros es uno de los programas ejes, es un incentivo no fiscal, que es el programa de financiamiento que trae el decreto de creación de la zona económica especial, el programa de financiamiento para las zonas económicas. Y aquí es importante que inclusive el portafolio de financiamiento lo tiene que dar la ventanilla única, ¿no? Esto es importante porque ustedes padecen constantemente a la banca de desarrollo. Sí, adelante. Sí, ese era uno de los retos que yo planteaba o plantearía en el tema del financiamiento. Arturo Villaseñor, de la Confederación de Agentes Aduanales. Bueno, ya estamos entrando en materia, pero sí me interesaba mucho el tema del financiamiento porque pertenezco a Anafinsa desde hace 10 años y estoy ahí en Colima muy activo. Pero uno de los obstáculos es que son muy buenos los programas de la banca de desarrollo, pero a la hora de aterrizarlo con la banca de primer piso, ahí quedan la gran mayoría. En un doble ámbito, ¿no? Las empresas también ponen de su parte al no estar al corriente, pero aquí con este tema sí quisiera ser muy puntual. ¿Ahí se va a decidir con la banca o se tiene que llegar a la banca privada, a la banca de primer piso? Esa es una gran pregunta. Y es un debate complicado hacia el interior de la Secretaría de Hacienda, pero dentro de los 3 principios que viene, que el titular de la autoridad ha discutido y platicado con el secretario, es precisamente que sí tenga posibilidad la banca de desarrollo de ser banca de primer piso cuando no hay apetito de la banca privada. Y esa es una novedad que además no tiene que ser contrario al indicador de desempeño del banco, ¿no? Digo, los que hemos trabajado en banca de desarrollo sabemos que uno de los argumentos ha sido, yo trabajé en Banobras, ¿no? Precisamente antes de pasar a zonas económicas, que es donde se incubó el proyecto, y parte del reto que tiene la banca de desarrollo es que si no puedes mantener niveles de los indicadores de desempeño, porque al final no tienes la seguridad de la recuperación de cartera. Y esto en realidad es falso, ¿no? Es decir, la banca de desarrollo sí puede tener un muy buen desempeño y ha sido muy exitosa en la historia de México y sí se puede, ¿no? El tema es que tampoco canibalice a la banca privada. Pero también es cierto, y voy a decir, espero que no haya medios, pero bueno, también es cierto que la banca privada no siempre ha trasladado el beneficio de la banca de desarrollo al usuario, al beneficiario del crédito, ¿no? Y la banca de desarrollo está pues para disminuir el costo del beneficiario, no para aumentar utilidades de nadie, ¿no? Entonces, la ventanilla única sí está orientada hacia allá y sí conoce la experiencia. Hay que entender que hay una novedad en las zonas económicas. Las zonas económicas tienen 3 incentivos muy importantes: el incentivo fiscal, el incentivo de gasto y el incentivo del financiamiento. Los 3 incentivos nacen, se regulan y se emiten desde la misma dependencia, desde donde está la Autoridad de Zonas Económicas, que es la Secretaría de Hacienda. Por eso es una novedad administrativa en este país, que, oye, ¿por qué se mete al desarrollo regional Hacienda? No, lo que pasa es que los 3 incentivos que está dando la zona económica son eminentemente una facultad de la Secretaría de Hacienda, es política de gasto, política de ingreso y política de financiamiento. Entonces, como es muy complicado, los que tienen que interactuar con nosotros, pues se está tratando de diseñar un modelo que sí permita llegar, porque efectivamente la banca de desarrollo no está llegando al beneficiario, ¿no? Entonces, muy buena pregunta. El decreto lo que va a traer son principios. La resolución prioritaria, ¿qué quiere decir? Si tú cumples con los elementos básicos de viabilidad para ser sujeto de crédito,
ahí se deberá teóricamente resolver, ¿no? Eso es lo que estamos propugnando. Ahora, una empresa ancla, eso no se va a resolver en la ventanilla única. Una empresa ancla se va a resolver, el Consejo de Administración inclusive de Bancomext va a tener que decidir, el Consejo de Nafinsa, el Consejo de Banobras, tal. Aquí no tengo una lámina que me tocó una presentación hace 8 días con la Asociación de Banqueros, ¿no? Con la ABM, que me mandó el titular de la autoridad. Hay 8 líneas de negocio. Entonces, dependiendo de las líneas de negocio, pensemos que hay líneas de negocio en zona económica, hay líneas de negocio en el área de influencia y hay líneas de negocio pues en la infraestructura de la entidad y del municipio. Pensemos en las APPs, que el secretario Mida ha relanzado la gestión de APPs, ¿no? Y aquí hay, en la mesa de infraestructura, en la mesa 3, pues ahí está Armando Montero, que viene de la Unión de Inversiones, que conoce muy bien el tema. Pero sí está el reto, y ahí es muy importante también la retroalimentación del sector privado, de cómo ustedes padecen pues a la banca de desarrollo todos los días, ¿no? Siguiente, por favor. El clúster, porque probablemente les parezca novedoso o distinto o raro, aquí se han firmado 15 convenios con cámaras y asociaciones. Uno de ellos, precisamente, bueno, traemos la firma, tenemos pendiente la firma con la ANVIP, pero tenemos la firma ya con la CEMIC. ¿Qué hace el clúster de servicios? Que es precisamente aprovechar los prestadores de servicios locales para que ellos puedan prestar servicios profesionales, consultoría especializada, ¿no? Servicios de capacitación, introducción. Ya estoy por acabar. Siguiente. Infraestructura, nada más para dejarlo como referencia, lo que mencionaba el titular. Esta es una proyección a 10 años y son de dictámenes de prefactibilidad, ¿no? Es decir, no es infraestructura que está comprometida. Hoy el presupuesto trae 2,000 millones de pesos en el del 2017, que ustedes conocen bien, Chiapas-Mayab, 3 proyectos carreteros, y trae una reasignación presupuestaria en puertos, que fue un ejercicio que hizo la SCT y un esfuerzo que hizo la SCT con las APIs para introducir más de 1,000 millones actualmente para dársenas, escolleras, puntos de atraque, ¿no? Distinta infraestructura. Y de esos recursos, la mitad prácticamente están orientados precisamente al puerto de Coatzacoalcos, a Pajaritos. 72 de transporte y logística, 23 de energía, digo, esto es en la masa crítica de recursos, 30% público. Y el aeropuerto, precisamente el aeropuerto de Ixtepec trae recursos etiquetados para zona económica, que fue la torre de control y la terminal, el proyecto del centro logístico de Chiapas, proyectos ferroviarios como el libramiento de Coatzacoalcos o la rectificación de curvas y pendientes que tiene el FIT, y como anunció el señor gobernador, es muy probable que antes de que acabe este año se vuelva a licitar y se vuelva a concesionar el Chiapas-Mayab con el FIT, ¿no? Que sería además con una novedad que ya tiene la ley en materia ferroviaria. Además ya existe una autoridad y es el tema de la interconexión, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y en proyectos de energía, también mencionaba el gobernador precisamente los oleoductos y el gasoducto. Hay un gasoducto recién reconfigurado de Pemex de 16 pulgadas y los 12 proyectos de agua y saneamiento, que hoy 2 muy importantes en ejecución, que están hoy en ejecución, que es el acueducto de Coatzacoalcos y el acueducto de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces es llevar energía, agua, conectividad, que es disminución de costos, competitividad y oportunidades, ¿no? Este es prácticamente el marco de referencia. Muchas gracias y perdonen por el tiempo. Muy bien, Enrique. No, yo creo que es muy importante, Enrique, tu exposición, porque es la más comprensiva que yo he visto en el tema y he estado metido desde Banobras. Te felicito y ojalá esto lo podamos participar y conocer todo el mundo, porque estamos en el mismo negocio y sin duda tiene muchas novedades. Y en los detalles son la clave para el futuro desarrollo. Y segundo, habrá proceso de aproximaciones sucesivas en donde va a haber fine tuning, sintonía fina, de ir ajustando elementos y demás. Pero te felicito, yo creo que es muy importante ya tener este elemento de marco de referencia en el esquema. Déjenme ser muy claro y muy breve. Tuvo que estar acá el secretario Jesús Rodríguez acá con el gobernador, pero en el caso de Oaxaca estamos hablando de el área de influencia. Tenemos como alrededor de 12 municipios, además de lo que es la zona económica especial. Como decía el gobernador, ya donaron 700 hectáreas acá
y tenemos la parte del puerto comercial, el puerto petrolero y lo que puede ser el puerto industrial. Y dentro de ese esquema, desarrollar clústeres aquí para poder tener lo que el presidente busca acá, no solamente la zona económica especial, sino una comunidad incluida, pero con un polo regional, en donde está el clúster energético, que tenemos petróleo, gas y la eólica, está el clúster minero, está el clúster agroindustrial, que tenemos la producción de una serie de frutícolas y demás importantes, y el otro es el clúster logístico. Si ahora con las inversiones en Lázaro Cárdenas van a poder mover 1.200.000 containers al año, bueno, estás hablando de un puerto muy importante. Digo, no tiene que ver con Shanghái, es 34 millones de containers al año. Pero o bueno, Singapur, pero ahí estás hablando. 5 millones mueve Lázaro al año, que digo, Pero este es para el agregado. Y el agregado no, bastante es muy bien. bueno, ¿no? Pero para nosotros todavía nos falta. Entonces, ahí yo quiero dejarle a Ángel y a Ovidio que nos platiquen cómo están los dos centros para lo que va a permitir lo que mencionabas, el transísmico. ¿Cómo lo vas a hacer viable el transísmico? Tiene que funcionar muy bien el puerto en Salina Cruz y tiene que funcionar muy bien el puerto en Coatzacoalcos. Le doy la palabra a Ángel para que nos platique cómo está esto en Salina Cruz, posteriormente a Ovidio, y ya podemos abrir la mesa en la parte de parques aduanero, la experiencia de Panamá en zonas económicas que acabamos de estar en Cartagena, en la Cumbre Mundial de Zonas Libres y demás. Adelante, Ángel. Pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los de la mesa y a todas las personas que se encuentran en el salón. Trataré de ser breve porque pues ya mucho se ha dicho de la zona económica especial. Se ha hablado ya de áreas o extensiones de terrenos, algunos federales, otros del gobierno del estado, concretamente también de comunidades y ejidos que habrán de conformar la zona económica especial de Salina Cruz. Salina Cruz es un puerto que está confinado, digamos, como si estuviéramos en un capullo. La ciudad nos está rodeando totalmente. Nuestra capacidad, y como bien lo dijo Gutiérrez Candiani, en el caso Gerardo, es pequeña comparado con otros puertos. Además de que estamos rezagados en cuanto a infraestructura, porque no tenemos ahorita ni el calado, ni la capacidad, ni las dimensiones físicas para poder recibir barcos de tercera generación, conocidos como tipo Panamax. Estamos embarcados, y en términos marinos, estamos embarcados en un proyecto de modernización y ampliación de este puerto. Primero con un muelle adicional de 300 metros de longitud, lo cual nos dará un frente para dos posiciones de atraque de 600 metros. Habremos de alinearlos, para lo cual habremos también de dar un reforzamiento al muelle actual para poder profundizar a pie de muelle y llegar a una profundidad de hasta 14 metros. Y ya hablando también de dragado, hablemos de también llegar a 16 metros en el canal de acceso y la dársena de maniobras. Esto nos va a permitir, aparte de la posición adicional de atraque, la posibilidad de recibir ya este tipo de embarcaciones, que son las que más se utilizan en el mercado internacional, y que bueno, aquí había que romper de alguna manera este círculo vicioso. No llegaba carga porque no teníamos capacidad, esperamos que ahora sí llegue. Independientemente de que también, aunque no se mencionó en la presentación que hizo Gerardo, debemos de decir que el puerto de Salina Cruz tiene una vocación petrolera. Gran parte o todo lo que sale de la refinería de Salina Cruz, independientemente también de lo que llega del Golfo, en este caso de Coatzacoalcos y Pajaritos, como es el crudo, sale por Salina Cruz. Estamos hablando del orden de 15 millones de toneladas anuales para un promedio de 400 embarcaciones anuales también. Entonces, ¿qué es lo que es Salina Cruz? Básicamente un puerto petrolero, así se creó, y nosotros lo que estamos haciendo es ampliando el puerto comercial para poder recibir un mayor número de contenedores. Después de 5 años retomamos el servicio de contenedores mediante un servicio de cabotaje
y estamos nada más en espera de que el ferrocarril pueda transportarnos toda la mercancía necesaria que las empresas químicas del sur de Veracruz están con la intención de llevarnos a Salina Cruz para poderlo después ellos enviar principalmente en cabotaje al puerto de Manzanillo y de ahí salga a otros puntos del Pacífico, principalmente China, Japón, Corea y Australia. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que toda esa planta industrial tan importante que se ha desarrollado en el sur de Veracruz, como es por ejemplo la planta de Braskem Midesa, que va a producir 1 millón de toneladas anuales de polietileno de alta y baja densidad, pueda una parte de ello, 20% aproximadamente, salir anualmente por el puerto de Salina Cruz y ser exportada a la costa occidental de Estados Unidos y Sudamérica. Nosotros estamos con estos planes, lo que no tenemos ahorita son los recursos suficientes para poder llevar a cabo estas obras que ahora menciono. En otras palabras, mientras no concluyamos la modernización y ampliación, no estaremos en posibilidades de dar un buen servicio a los posibles usuarios y todas las empresas que pudieran establecerse en esta zona económica. Pero yo creo que aquí, independientemente de que sabemos que un puerto constituye el eslabón más fuerte de toda cadena logística, es el hecho de que, como bien dijo el señor gobernador, mientras no tengamos la conectividad y tengamos el transporte por tierra, y en este caso el ferroviario, que es el que más es demandado por las empresas, pues estaremos en la misma situación. Con esto estoy queriendo levantar conciencia en todos los presentes, por la parte que le toque a cada quien, para que este servicio ferroviario llegue a Salina Cruz y podamos cumplir con las condiciones que nos marcan los usuarios y toda la gente que se ha acercado a nosotros. Entre ellos también mucha gente que pretende traer de otros puntos, es decir, de importación, graneles agrícolas, como es el caso del trigo, como es el caso de la canola y otros más. Entonces, pues quiero ser breve y poderle ceder la palabra a mi colega, al doctor Ovidio Noval, que es, digamos, la contraparte del puerto de Salina Cruz para llevar a cabo este importante proyecto de lo que fue la zona económica especial y particularmente lo que se ha llamado el transísmico, el corredor transísmico o transoceánico. Por lo demás, no sé si sea posible tocarle la puerta a Hacienda, porque de otra suerte estamos, no, pero tienes muchos amigos ahí en podamos contar con los recursos suficientes y oportunos, ¿no? Ahí voy a hacer una precisión, que además, digo, además Ovidio estuvo en una reunión con el Coordinador General de Puertos y no me va a dejar mentir. Este año hay una reasignación de 1,000 millones de pesos, que es una reasignación que se hizo precisamente para 3 puertos. Uno es Salina Cruz, el otro es Coatzacoalcos y el otro es Puerto Chiapas. El gran tema que tenemos y hay que reconocer, y ahí más bien es donde yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente entre la autoridad y las APIs directamente, es que nos estamos atorando es en los registros en cartera, en actualizaciones de calendario. Es decir, la burocracia nos a veces entorpece nuestra misma operación, ¿no? Entonces, sí, a veces solamente, a veces. Pero ahí lo que sí tenemos es un mandato del titular de la autoridad. Tenemos un área de infraestructura, gente que viene de la unidad de inversiones, pues para trabajar con ustedes en precisamente que esos 1,000 millones que se hicieron como reasignaciones, pues no se vayan a ir a subejercicios, ¿no? Porque no necesariamente a veces es un tema de recursos, sino también es un tema de pues los problemas que generamos hacia adentro de las globalizadoras para que ustedes puedan ejercer el recurso, ¿no? Entonces, hay una instrucción y con todo gusto, es un reto, ¿no? Sí, desde luego que lo es y nosotros hemos cumplido con todas las condicionantes. Todos estos proyectos que mencioné hace un rato ya tienen clave de cartera inclusive. Estamos cumpliendo, digamos, con todos los requisitos que la unidad de inversiones nos pide. Lo que pasa también es que luego nos asignan los recursos por ahí del mes de octubre, lo que tendrías que ejercer en todo un año y pretenden que se ejerzan en 3 meses. Sí, la autoridad va a ser un facilitador, ¿no? Y la autoridad es una globalizadora que no ejerce, ¿no? Pero yo creo que no vale la pena entrar aquí en un debate histórico Hacienda SCT,
Yo lo que sí creo es que hay que verlo como una novedad y una posibilidad, que esto sí es novedoso. O sea, es la primera vez que un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda hace las veces de gestor de recursos para otro ramo, ¿no? Entonces veamos el lado, yo creo, positivo. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria pues es muy compleja. En otro panel además está el mismísimo Jorge Chávez Presa, ¿no? Fue titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario casi 10 años. Entonces ustedes saben que es complejo, pero para eso está la autoridad, para ver cómo sí encontramos la forma de ejercer los recursos en tiempo. Y sí, lamentablemente, efectivamente, en este país, como en muchos otros países, los recursos llegan tarde para la ejecución. Y es a veces imposible ejecutarlos, ¿no? Pero bueno, ojalá y podamos cerrar bien el año. Porque lo que sí yo creo que hay constancia es que la autoridad ha sido una promotora para la inversión, ¿no? Ahora, es cierto que es una promotora para la inversión dentro de una dependencia que está buscando la austeridad y los recortes presupuestarios. Entonces, no ha sido fácil, pero bueno, estamos para sumar con ustedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ovidio. Esta parte es fundamental que se haya comentado porque lo que hemos estado planteando muy claro es que el corredor transísmico no se va a poder detonar mientras los dos puertos, tanto el de Salina Cruz como el de Coatzacoalcos, realmente se planteen y se desarrollen. De otra manera, no vas a poder bajar millones de containers y transportarlo independientemente de la autopista, el ferrocarril y demás. La puerta de entrada y de salida y entrada son los dos puertos. Ahora que estuvimos en la parte de, y eso lo comentamos, que es algo que valdría la pena, lo dejo en la mesa. Enrique, tú conoces mucho esto, pero hemos estado muchos años también metido en esto, y ahora que vimos en la Cumbre Mundial en Cartagena, estuvimos 3 días, estuvo también Ovidio allá. Lo que son los puertos industriales, los más importantes del mundo, los 15 más importantes y la mayoría, son zona franca, el puerto industrial. Así es. Si no puede entrar por aquí y vacar y decir, allá está la zona franca, ahora sí, espérame aquí, chécamelos, checa mi aduana y demás, y luego pásalo allá. Entra directo al puerto y es zona económica especial. Entonces, quiero hacer una precisión, pero primero quiero escuchar a Ovidio y sí, va a entrar una presión ahí, doctor. pero ahorita nada más comentártelo, sí, claro, porque este fue un punto que discutimos mucho acá y ellos mismos han estado planteando los dos en el puerto de decir, bueno, ¿cómo vamos a funcionar como puerto, verdad? Además de que ahora que mencionas que son aliados como gestores acá de la inversión, es muy importante, porque en este caso los tiempos sexenales están muy cortos. Entonces hay que detonar bien los dos polos, tanto de Coatzacoalcos como de Salina Cruz. Pero dejo a Ovidio y en esta preocupación que él mismo ha planteado de cómo desarrollar las zonas francas en la propio polo. Adelante, Ovidio. Cómo no, muchas gracias. Efectivamente acabamos de estar en esta cumbre, reunión mundial de zonas económicas especiales en Cartagena, Colombia, y se hablaba indistintamente de zona franca, zona libre, zona económica especial. Lo que aquí tenemos, como muy bien lo señaló Enrique, es una zona económica especial. Yo creo que la diferencia más importante está precisamente en la zona de influencia. Precisamente. Una zona franca, pues es un lugar cerrado, como van a ser aquí las secciones o las unidades. Esos círculos son precisamente zonas libres, zonas francas. Pero naturalmente la influencia que van a tener en todas las variables, la operación de estas empresas que van a tener en toda la zona, vamos a decirlo así, es lo que está buscando el gobierno. ¿Por qué aquí? Pues muy claro, la acción del gobierno en toda la historia en la zona sur-sureste siempre ha sido de carácter asistencial, a través de las diversas dependencias. ¿Qué ocurre ahora? Que ya se quiere, y esto toma un tiempo y tiene un periodo muy largo de maduración, naturalmente, que esta zona sur-sureste ya tenga crecimientos similares en el largo plazo al centro y norte del país. Entonces, lo primero que tenemos que seleccionar es qué tipo de empresas vamos a traer a estas secciones de zona económica, porque si son intensivas en capital,
y lo único que vienen a buscar es mano de obra barata. También se habló de 4,000 alrededor del mundo. Muchas han fracasado, ¿eh? Entonces necesitamos hacer trajes a la medida. Esto es algo muy importante que sí debemos considerar. Hablando específicamente del puerto, también tuvimos oportunidad de estar en el puerto de Cartagena. Es un puerto privado que mueve 2.2 millones de contenedores. Bueno, pues aquí estamos en desventaja con todo el mundo. Resulta que nosotros no tenemos zona franca, por llamarlo de alguna manera, o zona económica especial en el puerto. Entonces estamos compitiendo en condiciones desventajosas. Ya no hablemos de los 10, 15 puertos de Asia, que todos, públicos, privados, mixtos, son zonas económicas especiales. No, ahí está Cartagena. Cartagena tiene 110 zonas económicas o 110 zonas francas, en Colombia, Costa Rica, todos estos tienen puertos francos. Quiere decir que en la compra de sus grúas, de sus equipos, construcciones, no pagan diversos estímulos, diversos impuestos. Nosotros sí lo pagamos. ¿Qué significa esto? Pues que estamos compitiendo en condiciones desventajosas. Yo no sé si la autoridad federal tenga contemplado específicamente los puertos y para hacernos más competitivos, dotarnos de esta serie de estímulos, etcétera, que realmente nos harían más competitivos, ¿verdad? A veces no tenemos dinero para inversión. Resulta que de todas las mercancías que entran por el Pacífico de México, de Asia, y que vienen destinadas a México, el 70% llega a Long Beach, ¿verdad? Entonces, pues caray, no tenemos la capacidad de manejarlo de esta manera. Estos eran los comentarios que yo quería hacer. Creo que aclaran un poco las cosas. Y bueno, el principal objetivo, convertir a los propios puertos o algunos puertos, ahora que estamos, los que están ubicados en lo que se llama zonas económicas especiales, pues en zonas francas y que les permitan o les den una mayor competitividad. Sí, por favor. Perdón, yo creo que es perdón, presidente, una precisión muy importante de lo que decía Ovidio, que es muy importante. México trae son zonas económicas especiales y esta precisión que hace Ovidio es muy buena. Efectivamente, Colombia tiene 110 zonas francas. Mientras ustedes estaban en el World Free Zones Organization, yo estaba reunido en Bogotá con el Departamento Nacional de Planeación, porque están muy preocupados, porque tienen 110 zonas francas y el puerto de Buenaventura no lo pueden desarrollar porque no hay inversión que quiera llegar a Colombia que no sea una zona franca. Es decir, la zona franca también puede ser un vicio. Ahora, ese es desde el punto de vista industrial, pero desde el punto de vista portuario, ahí sí nosotros vamos atrás, por lo que mencionaba. Ahora, esto lo digo a título personal y de funcionario de la Autoridad Federal de Zonas Económicas Especiales. Efectivamente, hay una preocupación en la ley y hay un espíritu en la ley mexicana de que el puerto sea el centro de la zona económica especial. Eso no hay la menor duda. Está el espíritu en la ley, ¿no? No sabemos si va a salir en el decreto, no sabemos en qué condiciones. Hay que pensar que hay 3 recintos fiscales que están coexistiendo. Va a estar el recinto portuario ordinario, el recinto aduanero ordinario que ustedes tienen y padecen o conviven o coexisten con ustedes, el recinto fiscalizado estratégico y vendría ahora un recinto de zona económica especial. Es un reto aduanero. Es un reto aduanero que ustedes bien saben influye e impacta en el cabotaje. ¿Por qué? Por los tipos de recinto en otras partes del mundo, ¿no? En los puertos españoles, en los puertos europeos, que conoce muy bien Greg, pues no hay más que un solo recinto y no importa si es de zona económica o es interno o es externo, ¿no? O sea, el tema es que por eso se da el cabotaje tan fácilmente, ¿no? Porque al final no tengo que descargar y cargar y hacer 15 maniobras para un producto que sale de Puerto Chiapas para ir a Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, yo coincido nada más sobre lo que decía Ovidio y lo que decía Ángel. Los puertos son el centro del proyecto. Los puertos requieren infraestructura. Y sí, estamos en desventaja y tenemos que ver la forma, pues eso, me decía ahorita René, o sea, los problemas que hemos nosotros enfrentado como autoridad, de una nueva autoridad,
Pues sí, la ley sí ve en grande, piensa en grande y quiere hacer a México más competitivo. Es una propuesta de valor de México. No solamente es un tema del sur-sureste, sino es que hace a México más competitivo. Y lo que dice el presidente Castañón hoy, sube a 40 millones de mexicanos a la prosperidad y el crecimiento. Perdón, presidente. Yo sé, Pablo, si quieres pasar el otro. Pablo, si quieres presentarte nada más para el resto, por favor. Sí, muchas gracias. Soy ingeniero Pablo Charbel Orozco, de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Me da mucho gusto estar aquí, les agradezco mucho la asistencia a todas las personas que nos acompañan y a la invitación que nos hizo la CEMIC. Muchas gracias. Agregando un poquito sobre lo que acaban de comentar sobre la administración portuaria, primero en cuanto a los recursos y a la inversión en infraestructura que son tan necesarios, pues creo que se están dando los elementos para que haya recursos para esa inversión en infraestructura. Sabemos que están muy comprometidos los fondos o los recursos de la Secretaría, pero se están abriendo a inversión privada, ¿es correcto? Y también incluye los puertos. Entonces, mientras se haga una buena promoción y una buena visión haciendo los puertos libres y para también que sean parte de los incentivos de las empresas nacionales e internacionales y los capitales llegar a esos puertos, hay una necesidad mundial, como bien lo comentaban, de que llegue el 70% de la carga a Long Beach, por ejemplo. Hay una necesidad de un tráfico gigantesco que desahogarla a través de los puertos mexicanos, pues es la primera opción que tienen para no tener que bajar hasta Panamá o hasta otros puertos que existen. Sobre lo que dice el presidente, el costo el costo de un contenedor, eso lo hicimos el estudio con Banco Mundial, el costo de un contenedor de Shanghai a Houston vía Lázaro, pues es menor y además en horas y en tiempo es menor que vía Long Beach y dentro de los Estados Unidos. Entonces sí, efectivamente, no vas construyendo sobre lo que decía el presidente, ¿no? Entonces, yo creo que hay suficiente material para que se puedan desarrollar adecuadamente. No está fácil, ¿no? Pero se pueden promover y estoy seguro que hacia allá vamos a ir. Yo, la verdad, felicito la iniciativa federal de las zonas económicas especiales. En la Asociación Mexicana de Parques Industriales representamos 250 parques industriales en el país. Se originó desde los fundadores de AMPIP, iniciaron desde los años 60 con el programa, como ustedes saben, con el programa Maquilador, y pues ahora tenemos una historia de desarrollo de empresas manufactureras de gran éxito en el centro y norte y noroeste del país. Somos parte del eslabón de infraestructura. Es fundamental la infraestructura en los parques industriales. Los desarrolladores nos concentramos y nos especializamos en dar a los parques industriales toda la infraestructura de comunicaciones, de energía, de agua potable, drenaje, y una parte muy importante que han estado mencionando, que yo le llamo sustentabilidad integral, que tiene que ver con responsabilidad social también, es la integración y el beneficio que tienes que hacer con la comunidad. No nomás desarrollas un área determinada de hectáreas, el negocio es inmobiliario, pero para que se dé tienes que hacer un verdadero desarrollo económico en la región, porque tienes que hacer vinculaciones con la industria, tienes que resaltar los beneficios de cada región donde estás. Con el tiempo y con las experiencias que hemos vivido, se han hecho clústeres para lograr mayor competitividad en diversos sectores. Apuntamos a cierto tipo de industria para traer mayor valor agregado. Sin duda empezó como vamos a empezar aquí en el sureste. Empezaron con ensambles muy sencillos, con industria textil, con industria, después empezó con industria electrónica de muy bajo nivel de especialización, y ahora pues, estamos viendo todo el desarrollo del Bajío, todo el desarrollo de las automotrices en el Bajío y en el norte, la industria aeroespacial, los dispositivos médicos. Sin duda son
y ya hay centros de desarrollo, centros de ingeniería y diseño de turbinas o de partes para aviones en México. Sin duda ha tenido un excelente desarrollo con valor agregado a las comunidades. Un comentario, al principio, hasta cierto punto la maquila estuvo satanizada porque decían que solamente iban a venir las empresas a explotar la mano de obra barata de los mexicanos. Gracias a que hemos podido vivir esta historia, nos damos cuenta de la transferencia de tecnologías y cómo ha ayudado esta industria a ir capacitando cada vez más a la gente, cómo irla educando más, cómo esta gente pues empieza a requerir servicios médicos, servicios culturales, obviamente capacitación, que es uno de los puntos fundamentales, y mayor bienestar, como lo vemos en la zona centro-norte. ¿Cuáles son los retos que tenemos en las zonas económicas especiales? Yo creo que la gran experiencia que ya tenemos de desarrollo y la historia que tenemos en el desarrollo de los parques industriales en el país, la debemos de sumar al esfuerzo que se está haciendo para las zonas económicas especiales. Tenemos que lograr un desarrollo industrial inducido y a lo mejor esa historia que nos ha llevado poco más de 50 años desde las primeras maquiladoras en México, pues con estos estímulos fiscales, con esta experiencia que tenemos y con un México ya reconocido mundialmente por la manufactura, podemos reducir estos tiempos de desarrollo muchísimo. Estoy seguro que con estas, dándole seguimiento a que estas políticas logren funcionar en el mediano y largo plazo, porque la iniciativa va muy bien, estamos muy orgullosos y muy entusiasmados, nomás que tenemos que buscar y tenemos que reforzar los mecanismos de que perdure esta visión, que creo que se están dando. Va a ser muy interesante para México el desarrollo del sureste, que es necesario para evitar estos programas asistenciales. Entonces es mejor invertir es la primera vez desde que yo veo que hay un verdadero programa de desarrollo social y productivo en el sureste de México, que no sea asistencial. La verdad, yo felicito a la iniciativa y me sumo como Asociación Mexicana de Parques Industriales, representando a mis desarrolladores, y como desarrollador industrial, me sumo a esta iniciativa. Creo que para México va a ser muy bueno. Para nosotros, como la AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales, es una excelente oportunidad de desarrollar y desdoblar el país en dos. Hemos tenido una historia de éxito del centro al sur, pues ahora tenemos el centro al norte, pues ahora tenemos que invertir nuestra experiencia en los mercados, en el desarrollo del sureste. En Asociación Mexicana de Parques Industriales tenemos experiencia con la banca de desarrollo, muchísima, con la banca privada, o sea, tenemos experiencia de financiamiento, tenemos capitales nacionales y capitales extranjeros a través de fondos y fibras. La mayoría ya son empresas institucionales de gran impacto. Sabemos promover y atraer inversión extranjera a través de apoyarnos con ProMéxico o con empresas privadas, que cada quien invierte en estar saliendo a México, al mundo a vender, y lo que vendemos realmente es México, no nuestros parques industriales. Una vez que atraemos los ojos hacia México, ya los vamos aterrizando, y ya cuando están aquí, pues ya nos peleamos por cada región y ya nos peleamos por cada desarrollador industrial, dar su mejor propuesta competitiva. Es un modelo muy competitivo y de mucho éxito. Yo creo que debemos de trabajar muy juntos nosotros con la CEMIC y con las zonas económicas especiales, porque tenemos mucha experiencia en este desarrollo. Aplaudimos este proyecto de gran visión, donde están trayendo la infraestructura adecuada, están buscando los programas de incentivos más competitivos a nivel mundial. Esto sin duda es lo que vimos en China. Cuando vino el auge de China, vimos estos incentivos fiscales, y en China se ha visto el desarrollo y de regiones y los crecimientos muy importantes de su Producto Interno Bruto. Yo creo que con estas iniciativas de infraestructura y capacitación vamos a lograr que el sureste de México y México como país
crezca y seamos cada día más prósperos. Gracias, Pablo. Yo creo que esta parte es importante y en realidad la Asociación de Parques Industriales debe estar muy cerca. Y tú estuviste en la reunión de Cartagena. Ya estamos hablando de la industria 4.0, el Internet de las cosas, etcétera. De tal manera que hacer un parque agroindustrial acá, o agroindustrial en esta parte, para meter la parte de biotecnología, meter la parte de transabilidad, etcétera, pues requiere no solamente fibra óptica, sino toda la parte esta de Internet de las cosas, el manejo, el control de productos, la parte genética, etcétera, etcétera. Es decir, necesitamos que ustedes, con su experiencia, se acerquen a la zona. Somos un solo país, un solo equipo, y no hay que inventar ni tratar de traer a ver a quién traemos para que nos desarrolle un parque. Ustedes tienen experiencia y pueden asociarse con el que tenga otra experiencia, pero ya estar pensando en los parques de la industria 4.0, Internet de las cosas, en donde yo llamo, ya pasamos solamente factura, industrias intensivas en conocimiento, que hay que meter toda la infraestructura en esto. Entonces, adelante con eso. Yo diría que hay una alianza natural y deben acercarse y trabajar mucho con cada una de las zonas de qué están pensando en parques y demás, para de alguna manera adelantar proyectos, perfiles y demás, pues porque aquí estamos haciendo un conjunto de proyectos y un portafolio de proyectos. No los vamos a poder realizar en 12, 15 meses, pero en lo que viene adelante, ¿por qué es importante el trabajo de la Cámara? Pues porque necesitas un portafolio de proyectos de infraestructura para que puedas tener a 20, 30 años y no dependa de los gobiernos en turno. Y eso es fundamental. E instituciones como la de ustedes debe ser un brazo permanente ahora del nuevo trabajo que tenemos en la zona. Ojalá se puedan establecer ya los comités de trabajo en esta parte de infraestructura de parques con ustedes. ¿Algo querías comentar? Sí, yo ahí creo que es un buen punto, doctor. Cómo lo vamos aterrizando a cada una de las zonas por las particularidades de Coatzacoalcos, de Salina Cruz. Sí hay que decir con la ANPIP, no lo dice Pablo, pero con la ANPIP hemos trabajado, inclusive nos ha ayudado para ver la viabilidad que tienen nuestros modelos financieros, ¿no? Es decir, ver cuál es la tasa interna de retorno que tienen sus parques en el centro y norte del país, y para ver cómo vamos a ser competitivos. Para calcular los incentivos fiscales usamos mucha de la información de la ANPIP. ¿Por qué? Pues porque para que se venga un inversionista, un parquero, pues tiene que ser negocio, ¿no? Aquí nadie va a regalar, ¿no? No hay free lunch. Lo que sí es cierto, y yo quiero acentuar ahí un tema que platicábamos desde el inicio de este proyecto. En este país, veamos el recorte del año 2009, que fue muy, muy importante, con la depresión de casi 7% del PIB en aquella administración. Entonces, el presupuesto de Sedesol no llegaba a la mitad, era un poco más de la mitad de la SCT, ¿no? Estábamos hablando de recursos de 40,000 millones de pesos versus 70,000 millones de pesos. El día de hoy supera prácticamente el ramo de Sedesol, supera a la SCT. Es decir, es una canasta sin fondo, y yo sé que puede ser políticamente incorrecto, pero ha crecido el número de pobres en este país por la última variable que tenemos. Entonces, esta puede ser una alternativa inclusive efectiva y eficiente de gasto, ¿no? Generación de riqueza que dé mejores condiciones de vida a quienes se lo merecen, ¿no? O sea, el gasto social no termina de resolver el problema estructural, que es cómo nacieron las zonas económicas, es democratizar la productividad. Suena muy burocrático, ¿no? Pero es eso. Llevemos oportunidades porque seguimos metiéndole recursos al asistencialismo, y los puertos no tienen para hacer escolleras, no tienen dársenas, ¿no? Y estamos hablando de 1,000 millones de pesos. Perdón, para el tamaño de presupuesto de gasto social de este país, lo que requieren los puertos es nada. Perdón. Yo creo que esta es una parte muy importante que menciona Enrique, pero yo quiero comentarlo. Yo nací en Hacienda en una época, fui director de Finanzas Internacionales y subdirector general de Planeación Hacendaria. Y en la comisión Gasto Financiamiento y demás. Pero hay algo que ahora este trabajo de las zonas está cambiando dentro de todo el sector, que es que nunca habíamos entendido, es hora que estuvimos ahí en Cartagena, que hay más de 400 zonas francas. México es el último país de América que estamos entrando. Sí, pero la diferencia es que en el caso de China,
que trabaja con clústeres y en las zonas económicas, el mismo Corea, que trabaja en 8 zonas con sus clústeres y demás, siempre, desde los 60, Corea comenzó en 62 con la maquila, con el presidente Park. No tenía nada. Ahora tiene un PIB industrial mayor que el de México. Creó los conglomerados, los chebols y demás, y ahora están en la mentefactura, industrias intensivas en conocimiento. Pero tenían una diferencia, que nosotros hasta ahora, y ese es un cambio de paradigma, y estoy hablando de lo que ha sido la experiencia, nunca se aceptaba la diferencia de incentivo de subsidio. Subsidio es una transferencia improductiva. Yo le estoy dando algo a alguien que es mayor que el costo de producción y lo estoy tirando y nunca voy a terminar. Un incentivo es una transferencia productiva. Yo le estoy dando el 100% de impuestos sobre la renta, el 50% del seguro social, los impuestos locales. Sí, atraigo la inversión, genera ingreso, genera empleo, genera PIB y vuelvo a recaudar en el mediano y largo plazo. Y se llama incentivo a la productividad. Eso no lo habíamos entendido, Enrique. Años discutiéndolo aquí. Eso es un cambio de paradigma que tiene este programa. Y hay que decirlo. Y no tener miedo, ¿sí? Porque estamos dando incentivos a la productividad. Y esto también lo trabajamos. A mí me tocó estar trabajando en agricultura estos últimos años y desarrollar 2 programas, el agroparque y el agroclúster. Y cambiar los subsidios al incentivo a la productividad. Y los programas se orientan ahora al incentivo a la productividad. Y hay mucho que hacer en ese campo, y en este cambio de las zonas económicas es un cambio de paradigma. Y los felicito en esta parte. Sí, Pablo, ahorita vamos a seguir. Adelante. Sobre esto, doctor, lo felicito por el comentario. Los incentivos en la Organización Mundial de Zonas Francas, que fue no la que acabamos de tener ahora en Cartagena, fue en Dubái, la anterior. Una de las cosas principales que estaban anunciando y estaban comunicando era precisamente sobre los incentivos que se dan en los diferentes países, en las zonas francas, y nos daban con números y con cifras. En las zonas francas exitosas se recauda 4 veces más por la recaudación indirecta por el desarrollo de las zonas francas, aún con los incentivos que se dan. Se está generando desarrollo económico y eso hace que el país ingrese 4 veces más en recaudación al incentivar estos desarrollos. Muy bien, doctor. Gracias, Pablo. Yo quisiera darle la palabra al doctor Manuel Ricardo Pérez, que es nuestro embajador de Panamá en México, para que nos pueda platicar un poco la experiencia de Panamá en esto de las zonas francas también, que se ha venido comentando aquí, y de alguna manera tengamos una parte puntual y posteriormente podamos hablar de los temas en la parte aduanera, jurídica y en la parte de hábitat, que ya te escuchamos como quiera acá, pero en lo que quisieran agregar acá. Y si en algún momento algo más de Oaxaca lo comentamos. Adelante. Cómo no. Buenas doctor. tardes. Antes que nada, pues felicitar la iniciativa que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario Mitt, gran amigo, gran persona, con las cuestiones de las zonas especiales económicas. Yo creo que ese es el camino de México, con todo respeto, con el cariño que yo le tengo a este gran país, que estoy casado con mexicana, así que me da un poquito más de derecho a hablar más libre. Yo creo que si podemos analizar México, México tiene mucha riqueza hacia el norte y tiene menos riqueza hacia el sur.